1 de abril de 2020, del año 2020. Estamos aquí transmitiendo a través de la Iglesia Bautista Belén. Les damos una muy cordial bienvenida en esta tarde. Les damos gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas que nos están viendo. En este momento, ¿verdad? Es miércoles de oración aquí en nuestra congregación, donde les hacemos la invitación para escuchar la palabra de Dios, pero para también que se puedan unir entre nosotros en lo que será la oración. En este momento quiero pedirles por favor que podamos inclinar nuestro rostro y de tal manera entrar a la palabra de Dios directamente, primero a través de lo que es de una oración para que el Señor vaya preparando nuestras mentes y nuestros corazones. I want to give everybody a cordial welcoming unto us by hearing us, our transmission that we're going on live at this moment. We normally have a Wednesday service here at our local church, and we want to give you thanks for all of you guys that are listening in to us. And before we get started in our prayer, we're going to enter into the Word of God. But before getting into the Word of God, I'm going to ask you guys to go ahead and bow your heads so that we can pray and we can put everything in God's hands. Let's bow our heads and pray in the following fashion. Señor y buen Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole la honra y la gloria que solamente usted se merece. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hemos venido nuevamente delante de su presencia, porque usted así lo ha hecho posible, Padre Celestial, y pedimos que en su amor y en su bondad podamos nosotros gozarnos en lo que es la meditación de tu palabra, que podamos comprender, Padre Eterno, lo que tienes para nuestras vidas, Padre Celestial, y que podamos comprender que el día de hoy nos sigues hablando a través de tu santa y bendita palabra, Padre Eterno, y que a través de la guianza de tu Santo Espíritu, que mora dentro de cada creyente, nos quieres hablar, Padre Celestial, para poder tomar las decisiones de cómo debemos de conducir nuestras vidas en la época que vivimos. A ti te damos la honra y gloria y lo damos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Here in the states in which we live, first of all, I want to remind everybody that today is April 1st. Quiero recordar a todos que es el día 1 de abril, donde tenemos que llevar a cabo nuestros compromisos como ciudadanos, ¿verdad? Y si no lo han hecho hasta este momento, quiero pedirles por favor que compartan lo que es el censo 2020. Es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. I want to take the time real quick just to make an announcement for anybody who's hearing us and lives here in the States, that if you haven't completed your census 2020, to go ahead and do that today. You can do it online. These are different methods, son diferentes métodos en lo cual, ¿verdad?, nos cuentan cada 10 años. That's the way in which we're counted every 10 years to find out how different resources get to our area, para que los diferentes recursos lleguen a nuestra área. Sin embargo, algo que está muy atento o algo muy popular el día de hoy, ¿verdad? Something that's very popular right now, we see it everywhere, is called social distancing, ¿verdad? Distanciamiento social, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? We need to understand why this is going into effect, por qué se está esto llevando a cabo, cómo nos afecta nuestras vidas, ¿verdad? How this affects our lives and how this can impact our spiritual life, cómo puede impactar esto también nuestra vida espiritual. Social distancing, ¿verdad? El distanciamiento social quiere decir que no nos juntemos con personas físicamente muy juntos, ¿verdad? Not to draw too close to people physically speaking, okay? The reason for that is because of the era in which we're living. El motivo de ello es por causa de la época en que estamos viviendo, donde estamos tratando de detener que no se esparrame más este virus, ¿verdad? We're trying to hold back where this virus doesn't go all over the place. We're trying to limit to the places where it can reach. And because of that, due to the nature of the virus, a través de lo que es, ¿verdad?, la manera en que se transmite este virus, es a través de lo que es la vía respiratoria, through our respiratory, the way in which we breathe. So social distancing helps us, that lo que es el distanciamiento social es lo que nos ayuda a ello. Nos piden, ¿verdad?, lo que son los gobernantes, the government's asking us to stay 6 feet away, 6 pies alejados. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta no quiere decir, ¿verdad?, que nos debemos de aislar completamente solos. We shouldn't isolate ourselves completely. Thank God, gracias a Dios que tenemos diferentes medios. We have different means in which we can still socialize. Todavía podemos tener aquella relación social con otras personas a través de lo que son nuestros teléfonos, ¿verdad?, through our phones, and in different methods, diferentes maneras, porque la palabra de Dios lo dice en el libro de Génesis, in the book of Genesis, the Bible shares with us, and it tells us, dice, no es bueno que el hombre esté solo. It's not good for man to be alone. That is why God made a man a helper. Dios le hizo ayuda idónea al ser humano, porque el ser humano no fue creado para estar solo. Man was not created to be alone. And I'm talking about mankind. Estoy hablando de lo que es el ser humano.
A través de la historia, ¿verdad? Through history, a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? Through human history, what has been happening between us and God, lo que ha acontecido delante de Dios y de nosotros, ha pasado que hemos llegado a lo que es un distanciamiento espiritual. A spiritual distancing, okay? And in the world in which we're in right now, the reason we're doing, we're separating ourselves from one another, lo estamos separando de uno al otro, ¿verdad? Social distancing, distanciamiento social, es para no esparcir el virus, ¿verdad? So that the virus won't get out of hand, we're able to contain it. Last week, if you guys checked in, si nos sincronizaron la semana pasada, les dije que este virus, that this virus, was a way in which we can compare it for our spiritual lives, compararlo a nuestra vida espiritual como el pecado, like sin. And I shared last week, compartí la semana pasada y dije que así como el virus no lo podemos ver, así es el pecado. Just like sin, we can't see it. That's the way sin, this virus that we can't see it, that's the way sin is. We see the effects of it. Vemos el efecto, ¿verdad? Del pecado, la caída del ser humano, the fall of man. Vemos el efecto de lo que es el virus. We see the effect of what the virus is, in which people get sick. And just like we practice social distancing, como practicamos lo que es distanciamiento social para una salud, ¿verdad? Mejor física, for a special or for a better physical health, we need to understand, tenemos que entender, ¿verdad? De que el aislamiento también es malo. Being isolated is bad. And we do have to socialize. Tenemos que tener interacción, ¿verdad? Con unos con nosotros, with one another. That is why we thank God. Es por eso que le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho posible, what He's made possible. He's made it possible that for us to communicate, Él lo ha hecho posible que nosotros nos podamos comunicar a través de diferentes medios, through different medias in which we don't have to be isolated, no tenemos que estar aislados. Lamentablemente, nuestra vida espiritual, in our spiritual life, sadly, this has caused us, our spiritual distancing, nuestro distanciamiento espiritual, ha causado de que nosotros tengamos una separación de nuestro Padre Celestial, a spiritual separation from our Heavenly Father. And that's what we're going to be talking about today. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El día de hoy mucha gente piensa, a lot of people think today, says, we don't need God, no necesitamos a Dios cuando todo va bien. When everything is going great. But when we hit a bump in the road, cuando topamos con un bache en el camino, ¿verdad? Un problema, una circunstancia que se nos acerca, when a circumstance approaches us, something that you and I cannot control, algo que usted y yo no podemos controlar, entonces empezamos a buscar de Dios. We start seeking God. But because we've distanced ourselves from Him, porque nos hemos distanciado de Él, no sabemos cómo acercarnos. We don't know how to draw close to Him. Why does that distancing happen? ¿Por qué sucede ese distanciamiento espiritual? Es lo que vamos a estudiar en esta tarde. That's what we're going to be covering this afternoon. We're going to be taking a verse out of the Old Testament, un versículo del Antiguo Testamento. El libro de Levítico, capítulo número 11, Leviticus chapter 11, verse 44, versículo 44, y tomaremos lectura solamente en la primera parte. We're only going to take the first part, which we're going to use to apply to our life, para aplicar a nuestras vidas. El libro de Levítico, the book of Leviticus, talks about the what's good and what's bad. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que es los alimentos, the foods that we should eat. It talks about clean and unclean animals. Habla de los animales que son puros y impuros, ¿verdad? Donde debemos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué debemos de comer? What we should eat. Sometimes we see, a veces decimos, eso es el Antiguo Testamento. That's in the Old Testament. It doesn't apply today. No se aplica el día de hoy. Sin embargo, cuando estudiamos, when we find out about those animals that we shouldn't eat, de esos animales que no debemos de comer, nos damos cuenta que vivimos mejor si nos aislamos de aquellos animales. We see that we can live a healthier life if we isolate ourselves from those animals. But in Leviticus chapter 11, Levítico capítulo número 11, versículo 44, verse number 44, we can even read it in 44 and 45, el versículo 44 y el versículo número 45. La primera parte del versículo 44 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santo, porque yo soy santo. En inglés dice la siguiente manera, dice, for I am the Lord your God, you shall therefore consecrate yourselves and shall be holy, for I am holy.
Verse 45 that is not on the screen, el versículo 45 que no se encuentra en la pantalla, dice de la siguiente manera, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. For I am the Lord who brings you out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. What is this saying to us? ¿Qué está diciendo esto para nosotros? Voy a explicar un poquito más. I'm going to explain this a little further. Verse 45, el versículo número 45 habla de subir, una ascensión. It talks about ascending or coming out of the land of Egypt, la nación de Israel. ¿Qué pasó en Israel con el pueblo de Dios? What happened in Israel to the nation of what happened in Egypt to the nation of Israel? The nation of Israel was enslaved. La nación de Israel estuvo en esclavitud por 400 años, for 400 years. The people that God pulled out of Egypt, la gente que Dios sacó de Egipto, no habían conocido la libertad. They had not known what true liberty was like. They had been born into slavery. Ellos habían nacido en lo que es el estado de esclavitud. Y el Señor les está recordando de dónde los sacó. The Lord is remembering where they pulled them out of. Later on in the New Testament, más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hablando, the Lord speaking, he says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los israelitas de aquella época, the Israelites of that time, didn't understand what Jesus was saying. No entendían lo que Jesús les estaban diciendo. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Más bien ellos decían, they were saying, they were children of Abraham. Ellos eran hijos de Abraham y no habían sido esclavos. They had not been slaves. They had forgotten the time, habían olvidado el tiempo en cuanto la nación de Israel había estado en estado de esclavitud, when the nation of Israel was in the state of being slaves to the Egyptians, a los egipcios. Se les había olvidado de que Dios los había sacado. They had forgotten that God had pulled them out of there and that God had taken them, que Dios los había llevado a la tierra prometida, to the promised land. That they had crossed the Red Sea, habían cruzado el Mar Rojo, habían cruzado el desierto, they had crossed the desert and gotten to the place that God had promised. And habían llegado al lugar donde Dios les había prometido. Sin embargo, cuando el Señor los saca de la tierra de Egipto, when God pulls them out of Egypt, we see that they walk in the desert for 40 years. Caminan en el desierto por 40 años. El motivo por qué tuvieron 40 años, the reason they were there for 40 years walking in the desert, was because God was allowing time to go by. Dios estaba dejando que el tiempo pasara. ¿Para qué estaba dejando que el tiempo pasara? Why was He allowing time to go by? So that the ones that shouldn't enter the promised land would not enter the promised land. Para aquellos que no deberían de entrar a la tierra prometida, no entraran a la tierra prometida. El proceso en el desierto era un proceso para que la nación de Israel aprendiera a depender de Dios. The process in the desert was so that the nation of Israel could learn to depend on God and stop depending on their own strength. He's calling them to a higher standard. Les está llamando a un estándar más alto. Los está llamando a un estado de santidad. He's calling them to a state of holiness. Many times, many people interpret Scripture in a way, muchas veces la palabra de Dios es interpretada de alguna manera, en la cual, ¿verdad?, in which we read things out of context, leemos las cosas fuera de contexto, por lo cual no entendemos qué nos dice la palabra de Dios. We don't understand what the Word of God is saying. Sometimes people believe that, a veces la gente cree que dice que hay un lugar para pagar por tus pecados, that there is a place for you to pay for your sins. The Bible does not teach that. La palabra de Dios no enseña esto. Lo que enseña la palabra de Dios, what the Word of God teaches, it teaches us that if we put our trust in God through Christ, y nosotros ponemos nuestra confianza en Dios a través de Cristo Jesús, que es Emmanuel, who is Emmanuel, He will forgive us from our sins. Él nos va a perdonar de nuestros pecados. También creemos lo que dice la palabra de Dios, what the Word of God says, that He will change our lives. Él va a cambiar nuestra manera de vivir. Pablo dice que si hurtaban, no hurtéis más. Paul writes that if you used to steal, don't steal anymore.
In other words, allow God to change your life. Permite que Dios cambie tu vida para que no vivas de la manera en que tú vivías antes. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, that the drunkards will not inherit the kingdom of heaven, and it goes on to make a list. Sigue diciendo una lista donde dice qué es lo que no está aprobado por Dios. What is not approved by God. Because God is holy. Porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. He wants us to be holy. Sometimes we think that the word holy, pensamos que la palabra santo, una de las traducciones, one of the translations means perfect, perfecto. But it actually means separated. Quiere decir separado o apartado. ¿Apartado para qué? Separated for what? Separated for God, para Dios. Dios nos ha llamado a santidad. God has called us to a state of holiness, to be separated for Him. Ser separados para la honra y para la gloria de Él. Él nos enseña que Él es santo. He shows us that He is holy. And if we were to go back to Genesis, y regresamos a Génesis, y vamos viendo that we start seeing in chapter 3, en el capítulo número 3, nos damos cuenta de lo que es la tentación, the temptation of man, where it all started, the fall of mankind, donde todo empezó, la caída del ser humano. ¿Qué fue lo que sucedió? El problema no fue de que comieron de la fruta prohibida. The problem was not that they ate from the forbidden fruit. The forbidden fruit did not was not the sin. La fruta prohibida no era el pecado, era la desobediencia hacia Dios. It was the disobedience unto God. That was what the initial sin was. Eso fue lo que fue el pecado inicial. Eso fue lo que Dios les dejó como reglamentos, what God left as rules. And then we see here in chapter 3, vamos viendo lo que es en el capítulo número 3, ¿qué sucede? What happens when man eats from that fruit? Cuando el ser humano come de aquel fruto prohibido, ¿verdad? Nos damos cuenta que su entendimiento fue abierto. Their mind was open. They were able to understand. Pudieron comprender. Se dieron cuenta que se encontraban ellos desnudos. They knew that they were naked and they felt shame. Ellos sintieron, ¿verdad?, lo que era vergüenza. Y entonces escucharon la voz de Dios. They heard the voice of God. But instead of feeling it as something welcome, en vez de sentir la voz de Dios como algo para recibirla, tuvieron miedo. They were afraid. And they hid. Y se escondieron. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. In English it says that, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and they made themselves coverings. Then they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam, and he said to them, where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. God knew exactly where they were. Dios sabía exactamente dónde se encontraban. Dios estaba dando la oportunidad para que Adán respondiera. God was giving the opportunity for Adam to give his answer. And in his answer, en su respuesta, dice que escucharon la voz, tuvieron miedo, porque estaban desnudos. They heard the voice, they became afraid because they were naked. Because of the knowledge, por causa del conocimiento que habían adquirido. Vemos de que el hombre fue quien se separó de Dios. We see here that man was the one who separated themselves from God. How does this happen? ¿Cómo sucede esto?
Isaías 59, versículo 2, Isaiah chapter 59, verse 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. It's telling us here, nos está diciendo aquí el profeta Isaías, the prophet Isaiah is telling us is that it's our own actions, es nuestras propias acciones que nos separa de Dios, that separate us from God. The decisions that you and I make, las decisiones que usted y yo tomo, sean buenas o sean malas, es lo que nos acerca o nos separa de Dios. Whether they're good or bad, it's what draws us closer to God or what separates us from God. In this verse, it says that our iniquities, en este versículo dice que nuestras iniquidades, nuestra mala manera de vivir, are the bad way in which we are living. We are living today and age, estamos viviendo el día de hoy conforme lo que es nuestra voluntad. We are living according to our will. We're doing what we want to do. Estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y a causa de ello, because of that, God and mankind, lo que es Dios y el ser humano, hay una distancia entre nosotros. There is a distance amongst us. Why? Because God is holy, porque Dios es santo. Y por ello, because of that, there is that separation, se encuentra aquella separación. Sin embargo, vamos viendo aquí nuevamente en el Nuevo Testamento, en the New Testament, 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 15 hacia el 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. God is sharing with us, Dios nos está compartiendo, ¿verdad? A través del mundo en que vivimos, the world in which we live in, we see here, vemos aquí que el pecado, ¿verdad? Ha llegado al mundo, that sin has entered the world, has separated us from God, nos ha separado de Dios, y en lo cual, ¿verdad? Ahora tenemos aquel distanciamiento espiritual, we have that spiritual distancing. God does not want us to live that way. Dios no quiere que nosotros vivamos de tal manera. Por lo cual, Él proveyó, that is why He provided a way for us to draw close to Him. Una manera para que nosotros nos podamos acercar a Él. Él no quiere que nosotros estemos separados de Él. He does not want for us to live separated from Him. He wants us to live close to Him. Él quiere que nosotros vivamos por una vida cercana hacia Él. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, so that this can happen, our lives have to change. Nuestras vidas tienen que cambiar. Tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas. We need to take the sin away from our lives. I'm not saying that we're going to be perfect. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Lo que estoy diciendo es de que Dios va a cambiar nuestras vidas. That God is going to change our lives. That when we make a mistake, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pequemos, when we sin, we can call out to God the Father. Podemos llamar a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Redentor Cristo Jesús, through our Redeemer Jesus Christ. We can ask Him to forgive us. Podemos pedirle que Él nos perdone. ¿Y saben qué? Él nos perdona. He forgives us. We have to remember what His Word says. Tenemos que recordar qué es lo que declara su palabra. Su palabra declara, His Word declares that there is only one mediator between God and between mankind. Que solamente existe un mediador entre Dios y entre los hombres. Como seres humanos, like human beings, we have taken the word of a saint, hemos tomado la palabra de santo y hemos puesto ese título a personas. We've given that title to people who people worship or ask, personas quienes a la gente adora o la gente clama. Los santos de Israel, the nation, the holy ones of Israel, los santos de Dios, the holy ones of God, are those who are His children. Son aquellos quienes son sus hijos, aquellos quienes han sido perdonados, those who have been forgiven by putting their faith in Christ, a través de poner su fe en Cristo.
Para acercarnos a Dios tienes que acercarte a Jesús. To draw close to God, you have to draw close to Jesus. When it talks about the reunion of the saints, cuando habla de lo que es la congregación de los santos, está hablando él de la iglesia local. He's talking about the local church, the people who have been separated, aquellos que han sido separados para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Those who have consecrated their lives to live a life according to God's will. My friend, this afternoon, mi amigo que me escuchan en esta tarde, si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, if you haven't accepted Christ into your heart, you can do that tonight. Ustedes pueden hacer eso en esta noche. Donde ya no van a ser simplemente mis amigos. You will no longer just be my friends. You become to be my brother in Christ. Convierten a ser mis hermanos en Cristo. Donde ya no es alguien que va a visitar a la iglesia. You're no longer going to be a person who goes and visits the church, because now you will be part of the church. Vas a ser parte de la iglesia. La iglesia es donde pertenecemos. The church is where we belong. The church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra en este momento, here in this moment in which we live in. The church is where we are separated. La iglesia es donde somos apartados. Vivimos en el mundo, we live in the world, but we belong to the church. Pertenecemos a la iglesia. Porque la iglesia le pertenece al Señor, because the church belongs to the Lord. The Bible shares, la palabra de Dios nos enseña y nos comparte que Cristo regresará, that Christ will come back again, and He's going to come back for His church. Va a venir por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada. The church has to be prepared. Dice la palabra de Dios que Cristo viene por su iglesia que no tiene ni mancha ni arruga, nor wrinkle nor stain. What does that mean? A church that has been cleansed. Una iglesia que ha sido limpiada. Una iglesia que ha sido preparada. A church that has been prepared. Here we're seeing how to get rid of this virus. Ahorita vemos cómo queremos deshacernos de este virus. La semana pasada dije, nos hemos estado lavando las manos de la manera equivocada. We have been cleansing our hands or cleaning our hands the wrong way. We have been they had to teach us how to wash our hands again. Tuvieron que enseñarnos cómo lavarnos las manos otra vez. ¿Por qué? Porque lo hemos estado haciendo mal. We've been doing it wrong. Some of us have been seeking God the wrong way. Algunos de nosotros hemos estado buscando a Dios de una manera equivocada. Pensando que tengo que buscar otro medio. Thinking that I have to seek another medium, another way to get to God. Otra manera para llegar hacia Dios. Pero Jesús dijo, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the light. And no one goes to the Father but through me. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. A través de nadie más se puede llegar a nuestro Padre Celestial. Through no one else. I can't take you to the Father. Yo no te puedo conducir hacia nuestro Padre Celestial. Pero Cristo sí. Christ can. Because Christ put His life for you. Cristo puso su vida por amor a ti. Vamos viendo cómo estamos tratando de quitar el efecto de este virus en este mundo. We're seeing how we're trying to reverse the effect of the virus in this world right now. We're washing our hands, we're putting face masks on, nos estamos lavando las manos, estamos, ¿verdad?, poniéndonos mascarillas. Algunos no pueden ir a trabajar. Some people can't go off to work. Some people have to go to work. Algunos tienen que ir a trabajar y tenemos que tomar precauciones. We have to take certain precautions. Well, to draw closer to God, para podernos acercar a más hacia Dios, tenemos que alejarnos del pecado. We need to get away from sin. We need to ask God to forgive us. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. We need to believe what the Word of God says. And if the Word of God tells us that we need to be holy because our God is holy, si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo, entonces yo lo creo. I believe it. And I make an effort every day. Hago un esfuerzo cada día y le pido a Dios que me ayude. And I ask God to help me every day so that I can make the right decisions, para poder tomar las decisiones correctas. Y si yo tengo esas precauciones, if I take that precautions, just like our government is telling us right now, así como nuestro gobierno nos está diciendo, si tomamos las precauciones, podemos vencer este virus. We can overcome this virus.
I want to share with you, quiero compartir con ustedes en esta noche, en esta tarde, en esta noche, in this evening, that you can have victory over sin. Tú puedes tener la victoria sobre el pecado si aceptas a Cristo en tu corazón. If you accept Christ into your heart. If you ask Him to forgive you, si tú le preguntas o le pides que te perdone y aceptas el pago que Cristo llevó a cabo, and you accept the payment that Christ gave on that cross on Calvary, en esa cruz del Calvario, de tal manera en que Él nos va a perdonar. Vamos a orar y así cerraremos en esta tarde. Let's go ahead and pray. Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I pray that you help us, Heavenly Father, be able to see what it is, Heavenly Father, what you want to teach us, lo que nos quieres enseñar, de tal manera, in such a fashion, Heavenly Father, that we call on to you and that we may accept, Heavenly Father, the forgiveness of our sins and that our lives may be transformed. In this moment, Heavenly Father, I pray that you watch over all of humanity, Heavenly Father, as you've been doing up to now, and that you help us, Heavenly Father, have this victory over this virus, and that you may be glorified, Heavenly Father, and that we may be able to see the great things that you want to show us, the great things that you want to share unto our lives in a way, Heavenly Father, that we may see that we need you, Heavenly Father. You are a part of our lives, just as vital, Heavenly Father, as you were since you created us in our mother's womb, and that you have been calling unto us every day of our life in a fashion, Heavenly Father, that patiently you wait, Heavenly Father, so that we may seek you, Heavenly Father, and so you may forgive us, and that we may be called your children, and we may be, Heavenly Father, part of your local church. We pray for everything in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Dios los bendiga, hermanos.